Vamos a esperar unos 3 minutos más, por favor, para que terminen de ingresar los compañeros. Bueno, demos inicio, por favor. Fíjense que yo les estoy trabajando una presentación. No me dio tiempo terminarla, pero vamos a empezar a platicar de esta y el día de mañana ya se las comparto. Miren, ahorita vamos a entrar a una serie de temas que son muy importantes, pero también quiero comentarles que esta presentación eh, vamos a hacerla de la forma más resumida posible. Por favor, va a ser un extracto de todo lo necesario que tenemos que tener conocimiento. En cuanto a los aportes filosóficos, no vamos a abordar fechas de nacimiento de los filósofos, ni fecha del fallecimiento, porque pues imagínense tener que aprendernos fechas, sino que vamos a tomar en cuenta lo más esencial para nuestra clase. Vamos a abordar, por favor, ya ustedes recordarán que el último día que estuvimos allá compartiendo en la universidad, vimos algunas comparaciones de las definiciones, ya hablábamos de las 4 etapas de la filosofía antigua y nosotros nos enfocábamos, se recuerdan que ustedes me hicieron el favor ahí de tomar nota de la filosofía antigua y lo comparábamos con la filosofía oriental. Recuerdan ustedes que en la filosofía antigua, que también es llamada filosofía occidental, veíamos que esta se enfocaba mucho a una vida encaminada a la reflexión, al autoconocimiento y a la virtud. Y tomamos ahí la opinión de varios de nosotros que entendíamos por estos términos, comparándolo con el tema de la filosofía oriental, que es un tema completamente opuesto a la filosofía antigua, la cual, pues les reitero, la filosofía antigua también es llamada filosofía occidental, que esta filosofía oriental era más con una visión que implicaba una profundidad en la realidad y cómo vivir en armonía con ella, ¿verdad? Sabíamos que en el tema de la filosofía antigua, que hablábamos de la sabiduría, de la reflexión, también decíamos que pues ellos no tenían nada establecido, sino que ellos se manejaban mucho por la costumbre, por cómo es que ellos abordaban estas figuras, y de esa forma es que basándose en la costumbre, basándose en la experiencia, pues era como ellos podían implementar las normas de cómo conducirse dentro de un grupo social. Hablamos también, por favor, de las 4 etapas de la filosofía antigua, o también lo vamos a conocer como las 4 etapas del pensamiento filosófico. Por favor, no tomen nota porque esto, como les comento al principio, esto va en la presentación que les estoy trabajando. Las 4 etapas de la filosofía antigua
o también llamadas las 4 etapas del pensamiento filosófico, vamos a dividirlo primero que estamos en la época antigua, pero también vamos a tomar en cuenta que en esta época antigua también vamos a conocer más adelante que tenemos una época antigua, una época moderna y una época contemporánea. Y que bien la época antigua tiene 4 divisiones que se enfocan en la edad antigua. Tenemos, en primer lugar, tenemos una etapa de pensamiento cosmológico, tenemos una etapa con una visión antropológica, ontológico, y también la época del pensamiento helenístico. Y en este pensamiento cosmológico vamos a tomar que el pensamiento cosmológico tenemos que los aportes que hubieron en esa etapa de la cosmología, ellos se basaban en el principio de la naturaleza. Vamos a ver cómo cómo estos pensadores se enfocaban en el principio de la naturaleza y ellos consideraban que todo venía del aire, ¿verdad? Que todos los seres se alimentaban de estos términos y que para ellos todo era la naturaleza. Ellos decían que todo lo que los seres tenían que ser de la naturaleza y que estos, al momento de terminar su ciclo, lo que ahora conocemos como el fallecimiento, pues esta materia natural desaparecía. También estos filósofos de la escuela cosmológica también son considerados como físicos o naturalistas, porque el principio para ellos era el principio de la naturaleza. En este grupo de esta etapa vamos a encontrar, por favor, varios aportes filosóficos. Esta etapa, que es la etapa cosmológica, también se llama el principio de la naturaleza y también se va a llamar a pensadores presocráticos, por favor. Tiene estas 3 denominaciones: cosmológico, principios de la naturaleza o escuela natural, y también la época de la escuela presocrática. En esta etapa presocrática hay muchos aportes filosóficos. Sin embargo, nosotros solo nos vamos a basar en 3, que son los más relevantes, porque los demás, fíjense que coincidían con estos. Por ejemplo, uno de ellos decían que todo viene del aporte del aire, varios opinaban que es el aporte del agua y varios dejaron el mito por el logos. Quiere decir que el mito era esa idea fantasiosa que tenían, ese aporte de los dioses que ellos tenían. Eso es el mito. ¿Y cómo de mito pasa a logos? ¿Qué quiere decir el logos? El conocimiento. Aquí ya estamos en el razonamiento, en el pensamiento del ser humano. Aquí hablábamos en el mito, hablábamos de los aportes de los dioses. Recuerden ustedes que había un dios de la luna, un dios del sol, el dios del aire, el dios del agua, pero esos eran situaciones más enfocadas a la naturaleza. Ya en el tema de logos, cuando se traslada del mitos a logos, pues ya es una situación en la que existe un razonamiento humano. Ya lo vamos a conocer. Entonces, vamos a enfocar que dentro de la etapa presocrática, vamos, por favor, a conocer los aportes de 3 filósofos, por favor. Tales de Mileto, Parménides y Heráclito, por favor. Tales de Mileto es uno de los muy importantes. Licenciada, buenas noches. ¿Podría repetir? Disculpe que me quedé corto con el nombre. ¿Podría repetir? Muy bien. Muy amable. Muy bien. Eric, solo si yo les agradecería que escucháramos, porque yo pues voy hablando un poquito rápido, tal vez ustedes me van diciendo, pero esto yo se los estoy preparando en una presentación, Eric, para que no tengan ustedes ahí que ir copiando y se vayan quedando atrás.
pero con mucho gusto yo te lo repito. Muchas gracias. Gracias. Disculpe, señor. Disculpe, Bien, gracias, les licenciado. decía, muy bien, les decía que en esta etapa presocrática, por favor, en la etapa presocrática, primero nos vamos a ubicar, por favor, con que en la historia, en la línea del tiempo, en la época antigua está conformado por los presocráticos, los clásicos y los helénicos. En la época antigua está enfocado en presocráticos, clásicos y helénicos. En los presocráticos vamos a conocer a 3 filósofos únicamente. Como les decía, hay muchos, pero esos muchos coinciden con cada uno de estos. Por ejemplo, con Tales de Mileto, que él es muy importante, por favor. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo. El primer filósofo, y luego tenemos a Parménides, que entre estos uno se enfocaba, ahorita vamos a conocer de forma individual cada uno, en que todo venía del agua. Luego vienen por ahí Epicuro, por ejemplo, que también aporta que todo venía del agua. Entonces, para centrar los aportes de estos, nos vamos a enfocar en estos 3, porque estos 3 tuvieron diferentes formas de pensar, a la cual varios eran sus seguidores. Entonces nos vamos a enfocar en Tales de Mileto, Eric, lo que les decía, en Tales de Mileto, Parménides y Heráclito, por favor. Estos 3 son considerados los aportes presocráticos, por favor. Ellos 3 coinciden en que se da todo el principio está en la naturaleza, por favor. Y estos 3 son considerados como físicos o naturalistas, porque ellos aportan que todo viene de la naturaleza. Vamos a conocer de una forma bien individual, por favor, a Tales de Mileto. Es sumamente importante porque él es considerado el primer filósofo griego y este es el primer filósofo que intentó dar una explicación física del universo que para él era un espacio racional. Para Tales de Mileto, Tales era su nombre y la ciudad en la que él nació se llamaba Mileto. Entonces, para Tales de Mileto, todo nacía del agua, era el elemento básico del cual están hechas todas las cosas, ¿verdad? Es también considerado, si es considerado el primer filósofo, a él también se le conoce como el padre de la filosofía. Miren qué importante el aporte de este filósofo, ¿verdad? Porque fue el primero en filosofar, es considerado el primer filósofo y por lo tanto es conocido como el padre de la filosofía. También fue el primer legislador político. También era físico, era matemático, entre todo lo que él tenía la capacidad de hacer. Él consideraba que la filosofía era dar una explicación racional sobre las cosas. Fue el primero en atreverse a pensar de un modo científico alejado de la tradición mítica. Inicia el proceso del mito a logos. Es decir, dejó a un lado el aporte de los dioses y las creaciones de estos y trató de explicar la creación del mundo de una manera física, ¿verdad? Estos son los aportes más importantes de Tales de Mileto. Él consideraba que todo era a partir del agua, porque él decía, si hablamos de que ellos eran parte de los filósofos naturalistas, porque todo venía de la naturaleza, él decía que las plantas, por ejemplo, necesitan del agua para vivir. Él consideraba también que el ser humano puede estar únicamente, puede sobrevivir únicamente con el consumo del agua. Él consideraba que todo lo racional dependía o nacía del agua, ¿verdad? También es importante saber de que con Tales de Mileto es donde se da el primer paso del mito a logos, lo que les decía, ¿verdad? Para saber el origen de la filosofía, él da una explicación de tipo mitológica
y también da una explicación de tipo racional, ¿verdad? Un mito, por favor, cuando hablamos del mito a logos, un mito, por favor, es un relato sagrado acontecido en un templo remoto en el pasado, en un pasado imprevisto. Un mito es un aporte, un mito en la filosofía es un aporte dado por uno de los dioses, el dios del agua, el dios del fuego, el dios de la luna. Y él dice, más allá de ese mito, hay que pensar de una forma racional. ¿Cómo vamos a dar ese salto en que no todo viene del agua? No todo es agua, sino que hay una parte racional. Si bien es cierto, el ser humano necesita de agua para sobrevivir, pero también ese ser humano tiene una parte racional que le puede servir para dilucidar todo el actuar de esa persona, ¿verdad? Esto vamos a saber que dentro de los protagonistas de los mitos, del mito al logo, también tenemos a un filósofo llamado Zeus. Pero esto solo lo hago por comentarlos, porque Zeus pues era un seguidor de Tales de Mileto, ¿verdad? Coincidía en el pensamiento, tomando en cuenta que los primeros aportes de lo que les estoy comentando fue de Tales de Mileto. Ya los demás pues eran solo que eran seguidores de ellos o que coincidían con ellos o que apoyaban las teorías de estos. Ya un poquito más extendido lo van a ver ustedes en la presentación. Luego, también les mencionaba Parménides, y también Parménides de Elea, es el nombre de este filósofo, Parménides de Elea. Elea es el lugar en donde él nace. Así como hablamos de Mileto, que es una ciudad, Elea también era una ciudad, la ciudad de Elea, en donde nace Parménides. Aportes importantes. En la presentación ustedes van a ver el nombre del filósofo, cuáles son sus aportes en la filosofía y cuáles fueron las contradicciones en cuanto a otros filósofos. Si nos damos cuenta, en estos tres que estamos conociendo hoy, los tres coinciden dando como punto de partida lo natural. Por eso eran llamados filósofos naturalistas. Ahora bien, en el caso de Parménides, se considera que es el padre y fundador de la escuela de Elea. Esa escuela de Elea era una escuela filosófica y esta mantenía firme su posición en la naturaleza y en el ser absoluto, el cual no podía surgir sin desaparecer. No le daba importancia a los sentidos, sino que todo lo que estaba en la razón. La forma de pensar de Parménides y su filosofía era bajo una premisa que decía: lo que el ser puede ser pensado, lo que no es ser no puede ser pensado. Es decir, más allá de que este ser humano necesitaba de aquella agua, de donde consideraba Tales de Mileto que era el inicio, decía Parménides, sí, pero todo lo que el ser puede ser es pensado, y lo que no es ser no puede ser pensado. Decía él que el ser humano es el único ser pensante que existe. Ese es otro de los buenos aportes que tenemos de Parménides. También Parménides definió al ser, el cual era un ser que no podía ser más que uno, decía él. Él consideraba que, si bien es cierto, decía él, esta persona nace, pero esta persona muere, y ahí se termina esa persona. Mientras que si lo comparamos con otros filósofos más adelante, incluso con el derecho moderno, nosotros vemos que hay un linaje de una persona a otra, a su descendencia. Y para nosotros podemos decir ahora cuál es esa figura legal de que de una persona depende un linaje sucesorio. Para nosotros existe un derecho sucesorio. Mientras que para Parménides decía, la persona nace y fallece, y ahí se termina el ser. Para nosotros ahora, como conocedores del derecho, decimos ahora, no, hay una descendencia de esa persona. Para Parménides, cada persona era un ser independiente e individual. Mi papá era un ser independiente e individual, y al momento que él falleciera, se terminaba esa persona. No había una descendencia, que para nosotros como juristas hay derechos y obligaciones que se transmiten.
Para Parménides no existía, eran personas y seres completamente independientes. Y al momento de fallecer no existía ninguna persona que antecediera tanto en derechos como en obligaciones. Hablamos de esa escuela que les comento, la escuela de Elea, también es llamada escuela eleática, ¿verdad? Y esta se involucró en la actividad filosófica que pretendía dar razón de cómo se catalogaba al ser. Las discusiones filosóficas también son importantes porque en las discusiones filosóficas de Parménides, él critica a Heráclito. Heráclito era otro de los filósofos, solo porque ustedes conozcan cómo fue esto, pero nos estamos enfocando únicamente en los tres que al inicio les comenté. Y las discusiones filosóficas que criticaba Parménides en cuanto a Heráclito era que expresaban que no existía un ser inmóvil que fuera el mismo. Era lo que les decía, que no había una descendencia como tal. Otro aporte muy importante, muy relevante que hay que tomar en cuenta de Parménides es que fue el primer filósofo que aportó al materialismo. Ya vamos a ver más adelante que vamos a encontrar un materialismo filosófico y también que vamos a encontrar un materialismo jurídico, pero eso es más adelante. Aquí son este aporte de Parménides fue el primero que habló del materialismo. Sin embargo, cuando vayamos más adelante, vamos a encontrar los estoicos, por ejemplo. Los estoicos ya tomaron a este materialismo, pero le dieron un enfoque de un materialismo jurídico. Y ahí ya estamos empezando a ver cómo la filosofía va entrando en el mundo del derecho para nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de otro de los aportes, vemos a Heráclito también, ¿verdad? Que les comentaba Heráclito, también es Heráclito de Éfeso. Éfeso es la ciudad a la que ellos pertenecían. Y este Heráclito de Éfeso, pues también es muy importante porque crea la estructura básica de la realidad, que la llama el logos, es decir, la razón. Entonces, vamos a tomar que el aporte de Tales de Mileto lo consideramos como el padre de la filosofía. El padre de la filosofía, para él todo nace del agua. Luego contradecimos a Parménides de Elea, que él se enfoca en que todo viene a ser de una forma racional, donde ya empieza a entrar la razón del ser humano. Y luego vemos a Heráclito, en donde los aportes de Heráclito, es decir, ya existe la razón, el pensamiento lógico del ser humano. Para Heráclito, la razón la gobierna todo lo que a través de esos hechos son pensantes. Es decir, para Heráclito, todo ser pensante puede entrar dentro del mundo de la razón. Asimismo, también es importante saber que entre los aportes, que por aquí lo tengo también anotado, para Parménides, él se enfoca en la razón, como les decía, y Heráclito se enfoca más en el ser. Heráclito aporta el tema de la razón, del ser, y Parménides lo complementa diciendo que todo ser es racional. Sin embargo, ambos coinciden con que estas personas son seres independientes. Lo que les decía, no hay una descendencia, no hay un linaje familiar que permita llegar a una situación en la que se transmitían, por ejemplo, los derechos y obligaciones, que es lo que pasa con nosotros ahora. Entonces, vemos cómo dentro de la época antigua, estamos hablando que esta época antigua, todos los filósofos que ustedes se encuentren dentro de la época antigua, estos son llamados naturalistas, porque los tres coinciden que su punto de partida es la naturaleza, ¿verdad? Ya como les digo, con el pasar de los conocimientos de estos, Tales de Mileto habla de la naturaleza, habla del agua, luego viene Parménides y dice que no, que también existe un ser, y Heráclito dice que ese ser es un ser
que tiene como atributo la razón para poder actuar. Así también vemos también que en la época antigua encontramos también dentro de los pensadores clásicos, ya encontramos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Fíjense que solo me salgo un poquito del tema, por aquí me están preguntando que teníamos para hoy el tema de la definición de los temas de filosofía, que si lo vamos a preguntar en clase. Fíjense que ustedes tenían ahí pendiente hacerme favor de tomar una definición más de filosofía, pero es con el fin de que conozcamos las distintas formas en que vamos a encontrar definiciones de filosofía, pero que todas cumplen con las mismas características. Ahorita vamos a abordar ese tema. Si era necesario que lo atendieran, por favor, que ustedes tengan ahí su definición de filosofía y de filosofía del derecho, porque son dos acepciones distintas. Una es filosofía pura y la otra filosofía del derecho. Ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces les decía que ya con la etapa clásica, en la etapa clásica ya vamos a hablar de Sócrates, vamos a hablar de Platón y vamos a hablar de Aristóteles. En el caso de la escuela clásica, esta escuela clásica, fíjense que también hablamos de la llamada escuela antropológica y aquí se habla de la virtud del hombre. Vamos a conocer en la etapa clásica a los pensadores más importantes y tomamos primero a Sócrates. Fíjense que de Sócrates es algo curioso porque de Sócrates no se encuentran textos escritos por él, porque él es uno de los importantes en la época clásica y algo particular en él es que él practicaba la filosofía por medio de la mayéutica. La mayéutica es el diálogo, por favor. Para él todo era verbal. Si lo vamos a ir relacionando con nuestro derecho, con nuestra filosofía del derecho, nosotros aquí tenemos también la oralidad. ¿En qué área del derecho nosotros podemos encuadrar la oralidad? Y vemos que nosotros tenemos un derecho penal que tiene como uno de sus principios la oralidad, ¿verdad? Porque decimos la oralidad por la celeridad procesal y por un montón de economía procesal y otros principios que nosotros conocemos en derecho. Pero ¿de dónde es que viene todo esto, verdad? Es esta filosofía clásica de Sócrates. Como les digo, de Sócrates no hay nada escrito por él, sino que lo que está escrito es de otros filósofos que compartían sus teorías, seguidores de este. Por ejemplo, Platón fue alumno de Sócrates. Fíjense, en una escuela de Grecia, pues Sócrates era el docente y Platón era su discípulo. Era alumno, asimismo Aristóteles era discípulo de Platón. Entonces, decíamos que en Sócrates es importante porque su aporte se enfocaba en la mayéutica. Para Sócrates, fíjense que pues él nace en el siglo 500 antes de Cristo y pues él es hijo de una persona que esta persona era una persona comerciante en esa época. Disculpen. Fíjense que para Sócrates todo era la mayéutica. Él era hijo de una persona comerciante y también fíjense que la mamá era partera. Ya van a ver que entre lo que nosotros leamos, vamos y también en lo que ustedes van leyendo en el texto y también que ustedes conozcan en la presentación que yo les voy a preparar, la mamá de Sócrates era partera. Entonces, él decía que todo parte del nacimiento del diálogo. Por eso es que él practicaba la mayéutica. Sí, así es.
Estos presocráticos son los que están antes de Sócrates. Por eso es que me dicen aquí, entonces entendemos que hay filósofos antes de Sócrates y después de Sócrates, totalmente. Por eso se llaman presocráticos, que son los enfocados en el principio de la naturaleza. Los antropológicos o clásicos, en donde está Sócrates, se enfocan en la virtud del hombre. Ya vamos a saber por qué. Y estos presocráticos es porque estuvieron antes de Sócrates. Aquí vamos a ver cómo ya estamos entrando en el mundo racional. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de Heráclito y de Parménides, ya hablamos del ser, ya hablamos de la razón. Y aquí con Sócrates y con Platón y Aristóteles lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, para Sócrates, fíjense que él decía que todo partía del diálogo. Él utilizaba mucho la palabra nacimiento o parte del o parte de tal cosa o nace de tal cosa debido a la profesión o al trabajo que la mamá desarrollaba. La mamá, como les digo, atendía partos y él decía que todo nace del aporte de la mayéutica. Sócrates se tomaba la tarea de andar en las calles y andar con grupos de jóvenes en las esquinas de las plazas, y él enfocaba ciertos temas. Por ejemplo, decía, ¿cuál es la importancia del ser humano aquí en la Tierra? Y empezaba él a practicar de forma verbal con todos los jóvenes. Primero les daba la amplitud, la apertura de que ellos manifestaran qué era para ellos determinado tema. O decía él, bueno, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es el día, por ejemplo? Y empezaba, y los jóvenes pues empezaban lo que hemos hecho nosotros en clase, ¿verdad? ¿Qué es tal cosa? Y a veces son palabras que nosotros cotidianamente utilizamos, pero no podemos definirlas. Solo sabemos su significado, sabemos en qué momento emplearlas, pero no sabemos en sí una definición como tal de esto. Entonces, fíjense que Sócrates se iba en las plazas, en las esquinas, se iba preguntando qué pensaban de ciertos temas. Sin embargo, a muchas personas no les gustaba la forma de actuar de Sócrates, ¿verdad? Y denunciaron en un momento a Sócrates porque consideraban que había una ironía socrática. Esa ironía socrática era la contradicción a los pensamientos de Sócrates. Si nos damos cuenta, ya la filosofía socrática es esa filosofía que decíamos, el amar al conocimiento, el buscar el conocimiento, pero vamos a darnos cuenta que en la filosofía no tenemos una respuesta concreta, no tenemos el fin a un cuestionamiento, porque pues decían, ¿qué hace el hombre en la tierra? ¿Cuál es el objetivo del hombre en la tierra? Decía Sócrates. Todos tenían una definición distinta. Si ahorita nos ponemos aquí en la clase a preguntarle a las 152 que estamos unidos, ¿cuál es el fondo de el fin del hombre en la tierra? Todos tenemos una definición distinta y ninguno va a llegar a una conclusión. Eso es la filosofía. Encontrar diversas respuestas a una misma pregunta, y que muchas veces esa pregunta nos lleva a otras interrogantes, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita podríamos hasta decir, miren, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué hay 100 personas menos de las conectadas? Si yo tengo 263 personas asignadas en la sección, fíjense, y solo 150 tenemos, hay 112 personas ocupadas por ahí, ¿verdad? Parece que los encapuchados no practican la mayéutica. Ay, sí, ustedes, yo creo que sí. Pero ese es parte de nuestra San Carlos. ¿Qué manda, licenciado del Águila? ¿En qué le puedo servir? Licenciada, perdone, usted acaba de dar una definición de lo que era filosofía, pero no le escuché bien, se me fue un poco el internet. Muy bien. Fíjense que usted ha estado en las clases, Merari, perdone. Sí, licenciada, estaba en la primera que me impartió y la segunda que la dio completa. Ah, va, muy bien. Fíjense que por ahí tomamos nota de una, anotamos una en la pizarra, y por ahí yo les pedí favor, si usted recuerda que ustedes tenían que buscar otra definición. Y ahorita vamos a enfocarnos a eso. Una definición de filosofía
y una de filosofía del derecho. Vamos a ver, las definiciones son distintas, pero las características son las mismas. Y lo que les decía la vez que nos reunimos allá en la universidad, no aprendamos las definiciones literalmente, sino que conozcamos las características, porque todos vamos a tener una forma distinta de definirla. En tema de evaluación, miren ustedes, es bien difícil, porque decir qué es la filosofía, todos vamos a tener una definición distinta, todos vamos a filosofar en cuanto a la definición de filosofía. Todas las respuestas son distintas. Sin embargo, si llevan las características esenciales, pues todas van a estar bien, ¿verdad? Entonces, para mí siempre se me hace más fácil, fíjense, colocarles yo la definición y que ustedes me coloquen a qué figura legal me refiero, para ver si ustedes conocen las características. Ahorita vamos, ay, disculpen, por favor. Perdonen, por favor. Entonces, les decía de Sócrates, ¿verdad? Que estos cuestionamientos que él llevaba era de determinado tema, que es la filosofía, por ejemplo. Ahorita nos pusiéramos todos a aportar qué es la filosofía, todos tenemos una definición distinta. ¿Quién de los filósofos dentro de sus aportes fue quien practicó la mayéutica y por qué se llama mayéutica? Importante saber que este aporte lo dio Sócrates, y la mayéutica no se refiere más que a la oralidad. Mayéutica, para nosotros conocedores del derecho, se refiere a la oralidad del derecho. Entonces, también existía una ironía socrática, que esa ironía era una forma de manifestarse todas estas personas en que no estaban de acuerdo, porque entraban en una contradicción con Sócrates, en donde las personas llegaban en algún momento a dudar de su aporte, de la definición que para ellos era tal situación, porque Sócrates se los traía de regreso. Decía, eso no es cierto. Y en algún momento vamos a conocer en el libro esta palabra, pues no es nada bonita, pero decía, las personas se sentían ridiculizadas con el cuestionamiento de Sócrates, y hubo una denuncia para nosotros ahora, pero en aquel momento hubo una queja grupal en la que se quejaban de la ironía socrática, en donde decían ellos que sentían de una forma burlesca el actuar de Sócrates, de tal forma que esto inclinó tanto a que obligaran a Sócrates a beber una bebida, cicuta se llama, ¿verdad? Pero es una bebida y que era un veneno, y así es como se le da muerte a Sócrates, ¿verdad? Vamos a conocer más a profundidad estos aportes, pero lo relevante es que Sócrates pertenece a los pensadores socráticos, por favor, de la edad clásica, en la que se toma como virtud al hombre. En la edad antigua o presocrática se toma como punto primordial la naturaleza. En la etapa socrática, les digo, es importante saber la mayéutica. Esto fue muy relevante en la etapa clásica, y la mayéutica da inicio con Sócrates. Luego vemos a Platón. Fíjense que Platón, su nombre no era eso, sino que uno de sus catedráticos en esta escuela socrática, pues le puso un sobrenombre a esta persona, porque era de hombro ancho. O sea, esa es parte de la historia, era de hombro ancho, y entonces él lo relacionaba con un plato grande. Por eso es de que lo conocían como Platón. Ese no era su nombre, sino que es un sobrenombre, pero para nosotros hablar de Platón, es un filósofo griego de la época clásica,
en la que vamos a ver cuáles fueron sus aportes, ¿verdad? Luego conocemos los aportes de Aristóteles también, y vamos a ver cómo con estos aportes, si hablamos de los primeros que hablan de naturaleza, los clásicos hablan de la virtud del hombre, luego vienen los helénicos. Y en los helénicos vamos a conocer los aportes de los filósofos estoicos, epicúreos y de los cínicos, ¿verdad? ¿Cuál fue el aporte de cada uno de estos? Pero esto de los aportes helénicos lo vamos a ir abordando, considero que en la semana que nos miremos, porque sí tenemos que profundizar un poquito en las aportes de Sócrates, Platón y Aristóteles, que para nosotros son aportes sumamente relevantes. Ahora bien, atendiendo a lo que me decía por ahí el licenciado del Águila, fíjense que encontramos definiciones distintas en cuanto a la filosofía. Recordemos ahí, ¿verdad? Estamos retrocediendo un poquito al día jueves, que fue nuestra primera sesión, la etimología de la filosofía, y que dividíamos en dos, de filos y sofía. La filos es el conocimiento, es el amor, y sofía es la sabiduría. Amor al conocimiento, amor al querer saber, amor al cuestionamiento, eso es la filosofía. Sabemos que las características de la filosofía es buscar la constante evolución, es buscar la transformación, es buscar la conexión con lo significativo. También tenemos que la filosofía tiene como objetivo la búsqueda permanente del saber. Hablamos también de que la filosofía es una actividad humana intelectual, racional, que pretende la búsqueda permanente del saber. Luego encontramos otras definiciones que estos, dice, radica su capacidad en cuestionar y poner en duda los conocimientos y las creencias establecidas y crear nuevas definiciones según la forma reflexiva de cada persona. La filosofía pretende la búsqueda permanente del saber. Esa es la filosofía pura. Pero la filosofía del derecho es la misma búsqueda de las respuestas, la misma búsqueda del conocimiento, la misma búsqueda constante, pero del saber jurídico. Nosotros por eso tenemos filosofía del derecho. Les decía, esas dos palabras, la filosofía es buscar nuevos conocimientos y el derecho es buscar nuevos conocimientos enfocados al derecho. Esa es la filosofía. No sé si alguien tiene por ahí su definición que nos haya hecho a favor de conseguir, que nos la pudiera compartir, por favor. Bueno, entonces dice, la filosofía no solo busca respuestas definitivas, sino que también busca plantear nuevas preguntas fundamentales y estimular el pensamiento crítico y reflexivo. Les digo, se plantea una pregunta y esta pregunta llega a tener varias respuestas y de esa pregunta pueden nacer nuevas preguntas. La filosofía no tiene una conclusión de un pensamiento, sino que tiene distintos aportes. Como los que les decía que hemos hecho el ejercicio en clase, vemos cómo de una palabra existen muchas definiciones, todas muy acertadas, todas distintas. Y luego nos llegaría todavía esa pregunta a plantear nuevas preguntas. Relación entre filosofía y derecho, dice aquí, la filosofía aporta las bases teóricas y éticas que respaldan al derecho. Se esfuerza por aplicar dichos principios filosóficos en la regulación de las conductas humanas mediante normativas que buscan alcanzar la justicia. Escuchen esto, la filosofía aporta las bases teóricas y éticas, se esfuerza por aplicar dichos principios filosóficos en la regulación legal. ¿Cuáles principios filosóficos? Por ejemplo, la mayéutica.
La mayéutica para nosotros, encuadrarlo en una figura legal, estamos hablando de la oralidad, ¿verdad? Vamos a ir haciendo una relación del aporte filosófico inclinado al aporte del derecho actual. ¿Cómo es que ahora se habla de un derecho, de una oralidad procesal? Pues, ¿de dónde viene esa oralidad? De la mayéutica. ¿Quién fue el aporte de la mayéutica? Sócrates. Vamos a ir haciendo la relación para ir teniendo una mejor comprensión de esto. Dentro de los filósofos también vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, porque así como hablamos de la visión natural que existe, Santo Tomás de Aquino se enfoca en la versión religiosa, pero luego hay otros aportes filosóficos que dicen, no, esto ni la naturaleza ni la visión religiosa, la ley, la razón del ser humano, el actuar enmarcado a la conducta humana, la cual debe ser penada. Como bien sabemos nosotros tenemos fundamentos legales que sobrepasan las leyes divinas. Lo que hablábamos, lo legal es lo justo será lo legal, en algunos casos es ético, pero no es legal, o es legal, pero es antiético, distintas formas, pero para nosotros bien sabemos que decimos, bueno, todos estamos obligados a cumplir lo que dice la ley, y lo que no está establecido en ley está permitido, decimos. Pero nos basamos en leyes, en temas legales. Aparte, para las personas religiosas, podemos decir, tenemos unas leyes sagradas, tenemos unas leyes divinas, tenemos un Nuevo y un Antiguo Testamento, pero dependiendo. En filosofía del derecho, nosotros vamos a enfocar esos conocimientos de los aportes filosóficos encuadrados en el derecho, ¿verdad? No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues vamos a ir ya concluyendo. Sí les quisiera pedir favor, como el tema de la definición, que por favor la tengan ahí. Miren, no les va a quitar más de 5 minutos. Busquemos una definición de filosofía y la relacionamos con las que hemos estado conociendo nosotros. Y vemos que las características son las mismas. Conociendo las características, todos vamos a poder formar nuestra propia definición. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Alan, ¿qué manda? Buenas noches, solo con una pregunta con respecto al libro. No sé si ya lo estarán vendiendo en la universidad. Creo que hasta el próximo miércoles, Alan. Gracias, licenciada. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces les agradezco mucho su tiempo. Gracias, que tengan buena noche. Quedo a sus órdenes. Y cualquier duda que tengan, pues ahí tengo a mis amigos en el grupo de WhatsApp. Ellos me pueden hacer favor de compartirme la duda y de inmediato yo les atiendo. Es un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por su tiempo. Cuídense. Buenas noches, licenciada. Gracias. Angelica.